Buen día con todos. Ya vamos a empezar la sesión de clases del día de hoy. Ya estamos en la tercera semana y vamos a continuar con lo que nos habíamos quedado la semana anterior. En la semana anterior ya habíamos hecho ya habíamos cubierto todos los contenidos del sílabus. Habíamos visto lo que era el equilibrio de conjunto, lo que es el equilibrio en un conjunto de la economía, y lo que era la determinación de la tasa de interés y la renta del equilibrio. Después habíamos estado trabajando en una práctica en la cual ustedes revisaron el contenido de la materia, y con el contenido de la materia prepararon unas láminas en las cuales iban a realizar una exposición el día de hoy. Entonces, vamos a continuar con esas exposiciones. Creo que el primer grupo no alcanzó a exponer completo, entonces vamos a darle paso a los tres grupos para que cada uno muestre sus habilidades y lo que ha aprendido en la materia y expongan, ¿no? Mi sugerencia es que todos los participantes del grupo expongan, ¿sí? Entonces, el primer grupo se alista. Profe, el primer grupo ya expusieron todo. ¿Ya expuso todo el primer grupo? Sí, Sí, profe, todo el expusimos primer el grupo. primer día, fue que mandó. Había tiempo y expusimos nosotros y el otro quedaron para estos días. Ah, ya. Sí. Bueno, entonces si ya expusieron el primer grupo, no hay problema. Entonces, ¿qué se alista el segundo grupo? Ya tienen habilitada la opción de compartir pantalla, de eso no se preocupen, si van a poder compartir la pantalla. No se vayan a olvidar de que quien esté exponiendo tiene que habilitar la pantalla, ¿no? Para que se lo pueda identificar. Y recuerden también que tener desactivados todos el audio y el video mientras los compañeros están exponiendo. Eso a fin de que no les colapse el ancho de banda y no haya cortes de conexión. Listo, puede empezar. Bien, buenas tardes, economista. ¿Me escuchan? Hola. Sí, dale. ¿Quién va a hablar? Eric, ¿tú vas a hablar? No, soy Viteri. Yo voy a empezar. ¿Quién va a empezar a hablar? Me sale Viteri. Eric, pero activa el video. Va a ser Abraham primero y después yo voy a seguirle. Ah, Un ya, momento, ya, ya. teacher, un momento. Pero tiene que activar el video. Es que como lo ve, ahí lo veo. Muy bien. Listo, Abraham. Puedes empezar cuando gustes. Bien, buenas tardes, economista. Buenas tardes, compañeros. Somos el grupo 2, conformado por Acosta, Becerra, Escalante, González, Rodas, Torres, Valverde y mi persona. El tema que nos tocó es acerca de lo que es el equilibrio en el mercado de bienes y servicios, y también lo que es el equilibrio de lo que es la teoría de IS y LM. Para empezar, vamos a definir qué es el equilibrio de mercado. Primero tenemos que es cuando está en equilibrio cuando se vacía. En otras palabras, lo que da a entender este pequeño concepto es decir que la cantidad intercambiada y el precio al que se intercambia van a satisfacer simultáneamente a ambas partes, es decir, a los compradores y a vendedores. Eso por una parte. Por otra parte también es donde se intersectan las curvas de demanda y de oferta. Finalmente, para resumir, el equilibrio de mercado más bien es un punto en donde las cantidades tanto de bienes, o sea, demandadas, como también por parte, o sea, por los consumidores, iguala a la cantidad ofertada, en este caso por los productores, es decir, por las empresas. Entonces aquí es donde se aplica lo que es el equilibrio de mercado. Recordemos que si el productor produce mucho, va a haber pérdida, pero también si produce menos, también le va a afectar en cierta manera, le va a perjudicar. Entonces aquí encontramos en estos conceptos lo que es el equilibrio de mercado, es decir que cuando la cantidad, nuevamente repito, la cantidad de bienes demandadas igual a la cantidad ofertada por las empresas. Bien,
Luego tenemos lo que es el equilibrio IS y LM. Para ello debemos recordar en qué consiste la curva IS y la curva LM. Siendo breve, aunque es en cuanto al modelo IS, debemos recordar que esta se aplica cuando hay las combinaciones entre lo que es el tipo de interés y el nivel de renta, que mantienen equilibrio en el mercado de bienes. Queda entender, por ejemplo, en el gráfico vemos que va a tener una pendiente negativa o una pendiente decreciente. ¿Por qué va a tener una pendiente decreciente? Ya que si a una mayor tasa de interés va a haber menor producción, también obviamente va a haber menor inversión, menor préstamo, pero si hay mayor inversión es porque la tasa de interés ha bajado. Como podemos ver en la imagen, tenemos aquí por el eje de las Y lo que es el ingreso y la producción, y por el eje de las Y lo que es el nivel o tipo de interés o tasa de interés. Entonces vemos dada una tasa de interés I1, podemos ver que nuestra producción va a estar en Y1, y aquí vamos a tener nuestro punto de equilibrio. En tanto que si disminuye lo que es la tasa de interés, según esta imagen que podemos visualizar, va a aumentar nuestra producción, va a estar en Y2. Entonces, por lógica, va a haber una mayor demanda, una mayor producción, mayor préstamos. Obviamente va a crecer el PIB, o sea, el nivel de renta. Entonces va a tener una pendiente negativa. Esto se produce. Entonces es importante recordar esto. Y lo que es el equilibrio LM, esta también muestra las combinaciones, pero la diferencia de la IS es que esta va a estar en equilibrio en el mercado de dinero, no de la producción, sino en el mercado de dinero. Esto va a depender mucho de lo que es el banco central. De acuerdo a las políticas monetarias, recordemos que en Ecuador no hay lo que es la política monetaria, pero sí lo que es la política fiscal. Ya que nuestra moneda es dólar y nosotros prácticamente esta moneda es de los Estados Unidos. Entonces, pero podemos ver a través de esta teoría que cuando hay un mayor rentabilidad, un mayor aumento en cuanto a las ofertas de dinero, entonces obviamente los bancos no se van a quedar quietos, sino que ellos van a igualarse a la rentabilidad. Por ello van a subir lo que es la tasa de interés, pero lo que es en el dinero. Por eso podemos decir que va a tener una pendiente positiva, ya que a un aumento en el nivel de renta va a aumentar la demanda de dinero, y como el precio del dinero es el tipo de interés, entonces esta aumenta como consecuencia del exceso de demanda. Y finalmente tenemos lo que es el Banco Central, que es como les indiqué, es la entidad en la que puede influir en la curva LM. El Banco Central fija el tipo de interés y se ajusta a las ofertas de dinero lo que sea necesario para que logre este objetivo. A continuación dejo a mi compañero Valverde, que va a tratar lo que es el equilibrio ahora sí del IS-LM, considerando estos conceptos, características que les he mencionado. Muchas gracias. Listo, gracias Abraham por tu participación. Entonces, Eric, ¿tienes? Claro, yo continúo. Bueno, ya después de habernos establecido el escenario, ya después de haber establecido un poco lo que es el equilibrio de las curvas tanto IS como LM, ahora hay que sacar algunas conclusiones, enfocarnos en sí en lo que es el tema. A ver, en primer lugar, los esquemas IS y el esquema LM estarán en un equilibrio cuando tanto el mercado de bienes como el mercado de dinero puedan encontrar su satisfacción. O sea, en el punto de las líneas o en el punto de la gráfica, sabemos que participan estos dos tipos de mercados. En el momento en el que estos dos mercados encuentren su satisfacción, un punto A, por así llamarlo, es el momento donde se
denotará lo que vendría a ser el equilibrio entre las curvas IS y LM. Obviamente también dependen muchos factores. En la IS, por ejemplo, depende de la relación de mercado, depende de lo que es la tasa de interés, en LM depende de lo que es el dinero, pero en este punto, si ven la última gráfica, esta gráfica que está aquí, encontraremos ese punto A que nosotros tantos estamos denotando. Ese equilibrio de mercado de bienes provocará una subida de interés y esto una disminución IS. Esto quiere decir que tiene una relación, podría llamarlo indirecta, podríamos considerarla, dado que si ven algo, al aumentar una, disminuye otra, o viceversa. Por ejemplo, eso es lo que podríamos anotar en IS. En LM es un poco contrario, ya que es una relación directa. Si aumentan una, aumenta la otra. En este caso, si aumenta la producción, aumentará lo que es la subida del tipo de interés LM. Finalmente, el punto A, donde yo les indicaba, es el único donde se equilibra, es el único punto donde estará en equilibrio estos dos mercados, tanto interés como producción. Y ahí es donde se encontrará nuestra relación o nuestra querida curva de equilibrio o punto de equilibrio ISLM. Ahí está. Gracias. Gracias, Eric. ¿Quién sigue? Solo fuimos los dos. Ya, ¿y los demás compañeros? Ellos ayudaron mucho con el Se trabajo, ayudaron ¿verdad? mucho a la elaboración del archivo, del PowerPoint. Pero como usted dijo que solo era recomendable nomás que expongan todos, entonces supusimos que podíamos hacer los dos. Igual ellos trabajaron, todos trabajamos. Ya, está bien, bueno. Gracias de todas maneras por la participación, principalmente a Eric y a Abraham en lo que es en las curvas, los equilibrios de mercado. Estos equilibrios de mercado es importante que tengan bien identificado, ¿no? ¿A quién refiere la curva IS? Recuerden que la curva IS analiza lo que es la producción y la tasa de interés y cómo evolucionan una y la otra, principalmente los que son los cambios en el equilibrio, en los factores relacionados a los mercados de bienes, mientras la curva LM analiza lo que es el mercado de dinero, principalmente, y se enfoca en las combinaciones de la tasa de interés en la producción cuando están en equilibrio la oferta monetaria con la demanda monetaria respecto a los niveles de ingreso. ¿Ya? Esto es muy importante que se comprenda con claridad, de que tengan bien identificado qué es cada cosa, qué es cada elemento, porque ya a medida que vamos empezando a ver los distintos modelos económicos, se va haciendo mucho más dinámica la materia, ¿no? Recuerden que estamos viendo desde un enfoque de economía cerrada, donde no tenemos participación con el resto del mundo. Es decir, solamente estamos analizando los efectos de las distintas políticas que puedan ocurrir dentro de una nación. Todavía no, si bien es cierto, habíamos mencionado de que el Ecuador no posee moneda propia, un poco se vuelve irrelevante para el ejemplo que estamos analizando, el enfoque del tipo de cambio, ya que como estamos en economía cerrada, no existe el tipo de cambio dentro de una economía cerrada, ¿no? Entonces, la economía cerrada se da principalmente cuando tenemos relaciones comerciales con otras naciones, entonces eso involucra otras variables como son la balanza de pagos, el tipo de cambio y obviamente la tasa de interés que se pague en el resto del mundo, ¿no? Entonces ahí vamos a tener factores que hacen que estas curvas IL y SM se muevan de manera un poco diferente, ¿no? Entonces, gracias al grupo y nos vamos al siguiente equipo. El siguiente equipo puede iniciar desde ahora, ya tiene acceso a la pantalla. Buenas tardes, ¿sí pueden observar mi diapositiva? Sí, sí se ve. Ya, buenas tardes, somos el grupo número 3. Está conformada por Estefanía Arteaga, por Viviana Charcopa, Kevin Cedillo, Junior Rodríguez, María Vargas, María Jaime, Fernando Falconi, Álvaro Pluas y mi persona. Nos tocó hablar acerca del equilibrio de mercado ISLM. ¿Qué es el equilibrio de mercado?
Este equilibrio nos va a mostrar la posición de un equilibrio simultáneo de ambos mercados. ¿De qué mercados? De los mercados de bienes y servicios y el mercado de dinero o mercado monetario. Tenemos aquí qué significa cada una de estas siglas. La I significa inversión y la S significa oferta agregada. De igual manera tenemos el significado de L y M. L significa trabajo y M significa dinero. Nosotros sabemos que la curva IS es la relación o la combinación que tiene los tipos de interés o la tasa de interés con la producción o nivel de renta. Esta va a tener una relación inversa, ya que si la tasa de interés va a subir, la producción baja. Al contrario, si la tasa de interés baja, la producción sube. En cambio, la curva LM va a tener una combinación de igual manera del tipo de interés y de producción, pero esta va a ser de manera directa, ya que si la tasa de interés sube, la producción también. Y si la tasa de interés baja, la producción también. Siempre debemos de tener en cuenta que la curva IS va a pertenecer a lo que es el mercado de bienes y servicios, mientras que la curva LM se va a fijar directamente en el mercado monetario o de dinero. A continuación, mi compañera les va a hablar un poco sobre el desplazamiento. ¿Ya listo? ¿Quién se va a presentar ahora? Mi compañera Vargas. Listo. María Fernanda Vargas, si no me equivoco, pues, ¿no? Profe, sí, Vargas. Ya listo, puede continuar. Bueno, a continuación vamos a hablar sobre la curva LM, el desplazamiento, la cual tiene una pendiente positiva. Es un aumento de la cantidad de dinero que se desplaza la curva LM hacia abajo. Es el equilibrio en el mercado de los bienes que implica un incremento en el tipo de interés que lleva una caída en la producción. También vamos a ver las ventajas y desventajas a continuación. El punto de equilibrio indica el tipo de interés y el nivel de renta que satisface las condiciones de equilibrio en el mercado de bienes y el mercado de dinero. Facilita la comprensión del funcionamiento del mercado monetario. Simplifica el equilibrio del mercado de inversión y ahorro, tomando en cuenta las variables principales. Es uno de los modelos teóricos prestigiosos. ¿Ya listo? ¿Quién participó? Fue Viviana Charcopa, ¿no? Sí. Listo. ¿Quién continúa? ¿O usted mismo? Sin embargo, al ser un modelo simple, tiene algunos inconvenientes que debemos tener en cuenta. A falta de comprobarse, los expertos aseguran que sería conveniente incluir una curva de salarios y de precios. A su vez es de otras las limitaciones, no poder incluir otros factores que también afectan en consideración al mercado. Con esta estimación de la pendiente de las curvas IS y LM, que no es del todo certera. Gracias. Ya, listo, gracias. Gracias, Stephanie. Bueno, pues yo lo que es la tasa de interés. La tasa de interés es un porcentaje de la operación que se realiza. Es un porcentaje que se traduce por un monto de dinero mediante el cual se paga por el uso de dinero. El monto de dinero que normalmente corresponde al porcentaje de la operación de dinero que se realizó. Si se trata de un depósito, la tasa de interés expresa el pago que recibe la persona o empresa que deposita el dinero por poner esa cantidad a disposición del otro. Si se trata de un crédito, la tasa de interés es de un monto que el deudor deberá pagar a quien le presta por el uso de ese dinero. Gracias. La renta de equilibrio. Allá, dale, Junior. Para decir que la economía ha alcanzado el equilibrio, la condición que se requiere es que la producción y la renta sean igual al gasto planeado. Esto quiere decir que la producción, renta y el gasto coinciden. La renta de equilibrio tiene dos determinantes, como es el gasto autónomo y la propensión a consumir sobre la renta. El gasto autónomo incluye el gasto público, el gasto de inversión y el gasto
de consumo autónomo. La propensión a consumir sobre la renta depende sobre la propensión a consumir de cada fracción de cada dólar que quede después de pagar los impuestos. También tenemos sobre la renta de equilibrio y el multiplicador, la determinación de la renta de equilibrio y el multiplicador. La economía doméstica toma actualmente decisiones sobre la cantidad que desean gastar, fundamentalmente por su renta, que puede existir otros determinantes del consumo, como es la riqueza, la distribución de la renta, tipo de intereses y condición de crédito. Función de consumo que representa el gasto de consumo deseado correspondiente a cada nivel de renta personal disponible. Y en el efecto multiplicador, la inversión tiene un efecto multiplicador sobre la renta, que esto quiere decir una variación de nivel inverso de una determinada magnitud que provoca un efecto final sobre el nivel de producción. Esto nos dirá cuántas veces incrementa la renta ante un incremento de la inversión. Gracias. Listo, gracias. Junior. ¿Quién continúa? Hasta ahí nomás tenemos el tema. Ya, entonces, bueno. Listo, gracias por la participación a todos ustedes. Veo que sí han revisado el material. Hubiese sido bueno escucharlos a todos participar. Entonces, ya hemos reforzado los distintos conceptos de lo que es la oferta agregada, la demanda agregada, de lo que es la curva IS y la curva LM. El día de hoy vamos a continuar con lo que alcancemos del sílabus. El día nos toca ver lo que es la política monetaria y su efectividad en una economía cerrada. Ya les voy a compartir la lámina, que la tengo cerrada, no la había abierto, me he olvidado. Entonces, aquí. Ya, entonces comparto la lámina para que ustedes tengan acceso a ella. Este material, si no me equivoco, la pueden revisar en el aula virtual. Si no, los he cargado. Creo que no lo he cargado, todavía está este link. Entonces, aquí comenzamos. Entonces tenemos, seguimos trabajando en la unidad 1, lo que es el dinero, el modelo ISLM dentro de una economía cerrada. El objetivo de la unidad 1, como ya hemos conversado varias veces, consiste en conocer la importancia de la política fiscal y la política monetaria, ¿no? Ya componemos cómo evolucionan los distintos componentes que intervienen en el mercado. Ahora vamos a ver los temas de la política. Es decir, vamos hoy día, entre hoy y mañana, a estudiar un poco lo que es el efecto de la política monetaria y su efectividad en una economía cerrada. Vamos a ver en qué consiste eso, ¿no? Y después veremos en los siguientes días lo que es la política fiscal y su efectividad en una economía cerrada. Vamos a ver qué es esto de política monetaria. El objetivo es aprender la importancia de la política monetaria y fiscal en una economía. Los textos guías, estos se encuentran principalmente en el libro de Dorbush y en el libro de Sachs. En esos dos libros nosotros vamos a encontrar estos distintos conceptos. Entonces, a ver, ¿quién me ayuda con la lectura? ¿Alguien que me ayude con la lectura, por favor? Puedo ser yo en esta ocasión. Ya, dele. El mercado monetario en una economía. El Banco Central decide y controla la oferta monetaria. Control por medio de operaciones en mercado, tipo de interés oficial, nivel de reservas, influencia del efecto multiplicador del dinero. El tipo de interés se determina en el mercado monetario, a partir del equilibrio entre la oferta monetaria real y la demanda de... ¿Ya? Entonces, como pueden ustedes observar, vamos a estudiar lo que es el mercado monetario como tal, ¿sí? ¿De qué partimos? De que el Banco Central es quien decide y tiene control en una oferta monetaria. Esto es en términos generales dentro de cualquier economía. Siempre son los bancos centrales los que toman
las decisiones respecto a cuáles son las tasas de interés que se maneja dentro de un mercado. Ustedes saben, aquí en el Ecuador, si ustedes van a acercarse a un banco a solicitar un préstamo, les van a decir, bueno, primero a qué grupo o segmento perteneces. No es lo mismo hacer un préstamo para comprarse un carro que hacer un préstamo para comprarse una casa o hacer un préstamo para construir una casa. Entonces son tres segmentos diferentes. El uno es un segmento de la construcción, el otro es el segmento de la vivienda, el otro es el segmento de consumo. Y las tasas son diferenciales. No es lo mismo si yo presto como empresa o si yo presto como persona natural. Y no es lo mismo el monto. Entonces las tasas de interés varían. Tenemos que la tasa más baja que se encuentra en el mercado está entre el 5 y 6% de manera nominal. La manera efectiva está cerca del 8 al 9% de la tasa efectiva que cobran el sistema financiero. Y mientras que la tasa más alta para el sector microempresario está cerca del 36 al 38%, ya considerando comisiones e impuestos. Entonces, nosotros vemos que estas tasas las establece el Banco Central, ¿no? ¿Por medio de qué? De operaciones lo que se llama el control de operaciones de mercados, de tipos de interés, oficial, nivel de reservas, influencia del efecto multiplicador del dinero. Un poco para entender en qué consiste esta dinámica, porque vamos a estudiar hoy día lo que es el mercado monetario. Tenemos que saber que en la economía, de hecho ustedes implícitamente lo saben, en la economía nosotros toda actividad comercial, todo lo que involucra intercambio de bienes y servicios está relacionada o atada a la moneda. Entonces, toda transacción que ustedes van a hacer, hay dinero de por medio. Por muy mínimo que sea, siempre hay un valor monetario, ¿no? Entonces, este valor monetario se llama dinero. Entonces, nosotros, si tenemos una cantidad X de dinero, podemos adquirir una cantidad X de bienes y una cantidad X de servicios. Pero no todo siempre fue así. Recuerden, si ustedes debieron haber estudiado desde el colegio, inclusive en las primeras épocas, no existía el dinero como tal. El papel moneda que ahorita conocemos no existía. Eso es un invento de la sociedad para poder realizar transacciones comerciales de manera más ágil. En realidad lo que había era un sistema de intercambio de bienes por servicios o viceversa entre los distintos pueblos. Acuérdense, en la época de los aborígenes, principalmente se daba por el trueque, ¿no? Entonces, una tribu de repente producía bastante maíz, y la otra tribu producía pieles. Entonces, el que producía pieles quería alimentarse con maíz, pero como no tenía, entonces iban a buscar a los otros pueblos para intercambiar sus pieles por maíz. Entonces, se daba un intercambio, ¿no? Entonces, ahí había un intercambio entre una cultura y otra cultura. Eso operó por un buen tiempo. Después, dentro de estas mismas culturas comenzaron a decir, bueno, ciertos objetos brillantes, como las conchas del mar, ciertas conchas del mar, de repente algunas estatuillas derivadas de algunas piedras preciosas, comenzaron a decir, bueno, yo te intercambio tantas conchillas por tanto de lo que tú elaboras, y comenzaron a hacer un instrumento muy rudimentario de pago, que también tuvo su uso durante un cierto tiempo, ¿no? Después ya comenzaron a realizarse las transacciones por medio de las monedas, donde los grandes imperios comenzaron a decir, yo establezco una moneda, un patrón, una moneda de tal. Comenzaron a formarse las repúblicas también comenzaron a ser gobernados por una autoridad, en donde decían, nosotros para identificarnos de otro país, vamos a tener nuestro propio instrumento de pago, que es lo que se conoce como la moneda. Entonces, de ahí aparecen los distintos nombres de moneda, de acuerdo a cada nación. Pero hasta ahí solamente era el instrumento monetario. No existían los bancos como tal. El sistema financiero no existía. Nadie sabía eso de finanzas, eso es trasatado, ni idea de qué significa. Era simplemente compra y vende. Gana o pierde. Entonces, eso se daba en épocas anteriores, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que conforme va dinamizándose todos estos bosquejos, se van haciendo más voluminosos las transacciones, comienzan a aparecer ciertos grupos que eran los grandes mercaderes, que pasaron a ser
los mercaderes al comienzo eran pequeños comerciantes que comenzaron a captar dinero. Acuérdense de que inicialmente, en la época antigua, teníamos los grandes poseedores de tierra, los señores feudales, los señores que tenían las extensas y vastas cantidades de propiedades, que eran dueños, amos y señores de todo lo que había ahí. Entonces, inclusive los que vivían en esa tierra eran considerados como parte de la propiedad de estos de los dueños de la tierra, ¿no? Entonces, estos eran los grandes señores feudales para la región de América, y en cambio para la parte europea eran los grandes monarcas, los grandes imperios. Entonces, todo esto se daba así, pero conforme fue dándose las transacciones comerciales a niveles internacionales, las fronteras se dinamizaban, se extendían, se ampliaban las fronteras, había mayor capacidad de intercambio entre las distintas naciones. Hubieron los comerciantes que eran personas comunes y silvestres o simples plebeyos para la realeza, que comenzaron a amasar grandes cantidades de dinero. Estas extensas cantidades de dinero los ponían en una situación privilegiada, y estos mercaderes comenzaron a decir, bueno, yo te voy a ofrecer un servicio te doy custodia de tu dinero, yo te la cuido, y a cambio de eso te voy a dar un documento que es instrumento de pago. O sea, cualquiera que venga con este documento me puede venir y solicitar la cantidad de piezas de oro, la cantidad de piezas de plata, o lo que tenga en dinero. De tal manera que comenzaron a circular ya no con monedas, sino con documentos que equivalían a moneda. Entonces, obviamente, estos papeles servían para una u otra transacción. Entonces, esto se fue dando con el pasar del tiempo, se fue afianzando, y comenzaron a aparecer los grandes ya no eran los grandes terratenientes ni los señores feudales, sino era la nueva burguesía que se había formado, que eran los poseedores de grandes riquezas. Entonces, estos poseedores de grandes riquezas comenzaron a tener mucho dinero, que era de mucha gente, y ellos se dieron cuenta de una situación, de que si alguien les daba 100 unidades monetarias en custodia, no utilizaba todas sus unidades monetarias, y no las utilizaba al mismo instante, sino que utilizaban alrededor del 70 u 80% de sus recursos monetarios, y siempre dejaban una existencia, un fondo, de alrededor del 20 al 30%. Conforme se iban multiplicando el número de personas, se dieron cuenta que siempre había una cantidad de dinero fijo en la cuenta que ellos administraban de sus clientes. Entonces, ahí se dieron cuenta de que ese dinero lo podían hacer uso para prestar. Entonces, comenzaron a dar préstamos a otras personas que no tenían nada que ver con los que depositaban o dejaban en custodia sus fondos. Entonces, así es como nace el sistema bancario a nivel internacional. Entonces, estos grandes poseedores, que eran los grandes burgueses, que tenían grandes cantidades de dinero acumulada por los que custodiaban el dinero, comenzaban a dar préstamos a quien no necesitaba, y obviamente comenzaron a ofertar una cantidad de interés para el que vaya a dejar su dinero con ellos, ¿no? Entonces comenzaron a aparecer lo que es el interés activo y la tasa de interés pasiva. Entonces, lo que se paga de interés y lo que se cobra de interés, lo que se paga por cuidar el dinero y lo que se cobra por dar prestado el dinero. Entonces, y esta diferencia entre lo que se gana y lo que se paga respecto a la tasa de interés se conoce como el spread bancario, que es la utilidad que se lleva el banco por realizar su operación de intermediario. Así es como da el nacimiento del sistema bancario a nivel mundial, ya lo mencioné anteriormente. Entonces, como ya teníamos que en las distintas naciones habían distintos escenarios que hacían la función de un banco, los gobiernos se dieron cuenta de que estos pequeños bancos, que tenían nombres de casa de moneda, en fin, tenían muchos nombres, entonces comenzaron a decir, no, pues hay que controlar esta situación porque se está dando un abuso de poder de algunos grandes burgueses con respecto a otros. Entonces, inclusive con la casta más baja que no podía acceder al préstamo. Entonces, cada uno cobraba a niveles de usura
otros simplemente no eran tan usureros, entonces se daba una situación en la cual el Estado se vio en la necesidad de intervenir y controlar estos aspectos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que el gobierno para esto decide crear un banco, que es el banco del gobierno, que se llama el Banco Central, porque este Banco Central va a ser el centro de operación de todos los bancos. Es decir, todas las operaciones que realiza una entidad, un banco dentro del territorio nacional, tiene que rendirle cuentas a este Banco Central. Es decir, tiene que presentar todos los préstamos que ha hecho, todas las colocaciones que ha generado, tiene que generar todos los valores que ha cobrado. Entonces ya viene un sistema de control ya un poco más técnico, más detallado, con la aparición del Banco Central. Ustedes saben perfectamente que si tienen un cheque, y el cheque justamente nace de esa época, de la cuenta corriente, en donde ustedes iban y depositaban su dinero o sus riquezas, y les daban un documento en el cual ustedes podían ahí generar páguese a nombre de, que eran tipos de dinero de aquella época. Entonces ahora tenemos, de acuerdo a esas situaciones, tenemos lo que son las chequeras. Entonces, ¿qué hace el gobierno? Controla todo esto. ¿Qué hacen ustedes cuando van a un banco? Si ustedes dicen, yo banco A, tengo que pagar tantas transferencias al banco B, entonces hacen pagos entre bancos. Todas esas transacciones que se hacen entre bancos pasan por las cuentas del Banco Central. Hay un control que se lleva y eso de ahí es donde nace el mercado monetario como tal, ¿no? O sea, pero el mercado monetario no se limita a este efecto solamente del sistema financiero. Hay un enfoque más, hay un enfoque que se dedica a la parte de la emisión de deuda, ya que como personas nosotros podemos decir, yo necesito dinero y voy al banco, y el banco me presta. O si no, otros dijeron, no, pues yo el banco no quiero ir porque el banco es muy caro. Mejor yo voy a prestar directamente. Pero si yo voy a prestar directamente, ¿qué tendré un pagaré? Digo, no, no me quieren prestar con pagaré. Entonces mejor voy a dar una garantía más real. Yo sé que como empresa tengo un nivel de activo y tengo un nivel de pasivo. La diferencia constituye mi patrimonio. Entonces la diferencia entre el activo y el patrimonio, entonces activo y pasivo, patrimonio. Entonces del patrimonio yo voy a hacer una emisión de deuda que va a estar respaldada por el patrimonio técnico de mi empresa o del negocio que tengo. Entonces yo con eso voy a emitir una deuda que la voy a negociar no al mercado de los bancos, sino a un mercado diferente que se llama el mercado bursátil o el mercado de valores. Y este mercado de valores comienza a tener también una interacción. Como se nos acaba el tiempo, nos vamos a quedar hasta allí y mañana vamos a continuar con esta parte. Estamos un poco conociendo lo que es el mercado monetario, un poco sus antecedentes, de dónde se procede, y el día de mañana vamos a continuar. ¿Alguna pregunta que tengan con respecto a lo que hemos estado aprendiendo el día de hoy? ¿No hay preguntas? Está todo claro para mí. Listo, Zuli. ¿Alguien más? Bueno, entonces nos vamos a quedar hasta allí. Para que tengan un receso de unos 10 minutos antes de que vayan con las clases de inglés. Entonces nos quedamos hasta allí y nos vemos el día de mañana. Tenemos clase a las 7 de la mañana y continuamos con la materia. Entonces que tengan todos muy buenas tardes y nos vemos el día de mañana, ¿no? Gracias por la vista. Hasta mañana. Pase bien. Hasta mañana.